Bienvenidos a SDP Mañana. Hoy tenemos a una invitada de lujo, particularmente es un gozo tenerla aquí, gran amiga, gran luchadora social. Ana Lilia Rivera Rivera es una de las figuras más representativas de Morena en Tlaxcala y una política con una trayectoria ligada a las luchas sociales, campesinas y comunitarias, digo yo. Abogada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, su formación política comenzó desde muy joven en movimientos ciudadanos y espacios de organización social vinculados a la defensa de los pueblos originarios, el campo y los derechos colectivos. A lo largo de su carrera ha sido diputada local, fundadora de Morena en Tlaxcala, senadora de la República y presidenta del Senado, convirtiéndose una de las mujeres más visibles del movimiento de transformación. Su trabajo legislativo ha estado enfocado en temas de justicia social, combate a la corrupción, defensa del maíz nativo y fortalecimiento de los derechos de las comunidades rurales e indígenas. Hoy su nombre aparece en la conversación rumbo al proceso electoral de 2027 en Tlaxcala. En esta conversación buscamos conocer a la política, a la mujer de origen campesino y a una de las voces más firmes del obradorismo en el país. Bienvenida, Ana Lilia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy emocionada de poder estar contigo, Liz. Ahorita que me hacías recordar tantas cosas de lo que he hecho, siento que todavía es poco por lo que falta por hacer. Entonces, contenta y agradecida con la vida, con mi país, con mi pueblo, con el pueblo de Tlaxcala, por darme la oportunidad de ser protagonista de un momento histórico tan importante de transformación que vive México. Cuéntame tú. Yo sé que además de todo lo que acabas de decir, eres una gran mamá. Entonces, dime tú, ¿quién es Ana Lilia más allá de todo tu carrera política y social? Pues soy una mujer con una convicción muy fuerte de que la transformación de cualquier país, de cualquier clase social, depende de la conciencia de las personas. Que las transformaciones nacen de abajo para arriba y que por lo tanto empieza familia por familia. Eso me ha hecho desde muy niña consciente de que fui mujer, pobre, rural, con circunstancias difíciles, lo que me hizo ser una mujer fuerte, resiliente, una mujer congruente, a pesar de lo difícil que es ser congruente en esta carrera. Uy. Una mujer profundamente humana, porque conocí el dolor y el sufrimiento, no puedo ser ajeno a él. Entonces soy una mujer como cualquiera, con una oportunidad que no va a desaprovechar porque viene de la conciencia de que el cambio hay que empezarlo desde lo más sencillo. No es cambiar estructuras o un partido por otro, es cambiar la mentalidad de cada ciudadano, cómo se ve frente a un poder tan grande que es ser dueño de uno de los países más ricos del mundo. Entonces, pues una mujer como cualquiera, solamente con una claridad de que las cosas tienen que cambiarlas y que nadie lo va a hacer de arriba, que uno lo tiene que hacer de donde está y que hay que contribuir todos los días. ¿Cómo empieza tu carrera por la lucha social? ¿Qué te lo despierta? Fue muy importante en mi vida mi padre y mi madre. Yo nací en una comunidad rural en Tlaxcala, mi pueblito, se llama Cuaula, hay un rinconcito entre el Estado de México y el Estado de Tlaxcala. Cuando era niña, en una familia de muchas mujeres, escuchaba a mi madre, a mis tías, a mis abuelas, todas las generaciones de mujeres en la cocina, en velorios y en fiestas, ahí estaban. Y cuando yo entraba y salía jugando, escuchaba lo que hablaban, porque en las comunidades todavía se da eso de que niña, vete de aquí, porque están hablando las mayores. O tú, niña, no opines, vete porque estamos hablando las mujeres grandes. Pero entraba y escuchaba. Y yo nunca escuché en esa reunión de matriarcas una historia de felicidad y de satisfacción. Era una competencia de quién había sido más desgraciada que la otra. Y entonces yo decía, soy mujer y yo tengo ese futuro, no lo quiero. Entonces desde muy niña, yo te hablo de los 5 o 6 años, muy rebelde. ¿Por qué? Y todo el tiempo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Entonces, conforme va pasando el tiempo, mi papá, que era un hombre muy metido en cuestiones de mi comunidad, se involucra en el proceso del fraude electoral de 1988. Y yo escuchaba todo lo que hablaban y deciden ir a protestar a la Ciudad de México
no es como ahora pues protestamos y vamos en condiciones más organizadas, pero en ese tiempo solo protestaban los hombres y se iban en camionetas de redilas, las mujeres no iban. No. Y hablamos de los 80s, ¿eh? Hace nada. Hace nada, todavía teníamos una democracia mucho más incipiente que ahora, una participación casi nula de las mujeres. Sí. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, ¿no vas a ir a votar? Y me decía, ¿y para qué? Si ya sabemos quién va a ganar, en los 80s. Entonces, era yo una niña y yo le dije a mi papá, déjame ir contigo, yo quiero ir al Zócalo, quiero saber, pero ¿cómo crees? Eres niña, van puros hombres, se son una camioneta. En fin, me empeciné y me vine con él. Cuando llegamos a la ciudad... ¿Qué tanto has de haber insistido, Analí? Mucho, pues el insistirme es que ya estaba yo arriba, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando llegamos a la Ciudad de México me dice, a ver, aquí si te pierdes no te encontramos. Haces de que agárrate fuerte y mira bien el suelo, porque la gente va caminando y eres una niña, te pueden lastimar, te puedes caer, te pueden pisar. Entonces llegamos a la Ciudad de México y agarré a mi papá fuerte y me fui mirando el suelo. En el suelo me encontré Liz. Fue mi segunda conciencia de quién era yo. Lo primero, mujer. Ya traigo por consecuencia el sufrimiento como condena. Después vengo a la Ciudad de México y empiezo a mirar el suelo. Y lo que yo vi alrededor de mí eran pies con guaraches, eran pies descalzos, eran zapatos desgastados por el uso. Nunca vi un par de zapatos lustrados o de buena calidad marchando alrededor de todos nosotros. Y dentro de esos pies vi los míos. Entonces soy mujer y soy pobre, porque alrededor caminaban indígenas, campesinos, albañiles, obreros. Éramos los pobres. Y entonces, la primera vez que escuché en mi vida la palabra democracia fue ahí. Democracia. Luchemos por tener un gobierno que sí represente los intereses del pueblo. Y entonces regresé pensando que nadie estaba en mi comunidad haciendo nada por nosotros, que era manipulación, que era engaño, que eran shows montados. Dádivas, para después abandonar a las comunidades enteras. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando ya regreso a mi casa y empiezo a hacer un análisis de lo que yo viví, de lo que escuché, de lo que sentí, cuando decían, vamos a defender y vamos a representar, y entonces se nació en mi corazón algo muy grande. Yo quería participar, yo quería arreglar cosas. Viene en 1994, surge el Ejército Zapatista. Sí. Y entonces, uno de mis tíos... Déjame interrumpirte tantito. Fíjate que mis hermanas son maestras universitarias y dicen que justo esta generación de universitarios no saben qué pasó en 1994. O sea, hasta que ellas van y dicen, a ver, es que esto pasó, o sea, nuestra democracia y las luchas sociales convirtieron a este momento, ¿no? Así Cuéntanos. Es. La década de los 90 para mí ya fue muy importante. Primero, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y un encuentro que tuve con ellos que me marcó. Pero luego porque conocí al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en el 94 surge el Ejército Zapatista. Uno de mis tíos, que es catedrático de la UNAM, llega a su pobre casa y nos dice, hay un ejército revolucionario, nació entre los más pobres, le acaba de declarar la guerra al gobierno y al ejército. Nos vamos un grupo de observadores, están violando derechos humanos. Quiero que sepan que si no regreso, y entonces la familia, y se fue. Y después regresa y nos dice cosas atroces que él vivió en Chiapas, y nos dice, tenemos que sacar al movimiento de Chiapas o lo van a ahogar. Tiene que ser nacional, vamos a iniciar consultas y necesitamos delegados que quieran organizar las consultas en los estados. Y entonces le dije, yo quiero ser, y entonces me nombran delegada en el estado de Tlaxcala para organizar las consultas de los derechos de los pueblos originarios. Y mi primer impacto es cuando llegan, la primera vez lo hicimos civiles, la segunda consulta, ya vienen representantes de los pueblos, que son los responsables, y ya nada más nosotros,
los que no somos o no estábamos identificados dentro de ese ejército como indígenas chiapanecos, pues estábamos fuera, pero los ayudábamos. Y entonces un grupo de jovencitas se fue conmigo a mi casa. Ahí durmieron los días que duró la consulta. Ellos tenían sus protocolos, siempre con su cubrebocas, con su pasamontañas o su paliacate. Entonces no permitían que los viéramos. Ellos comían, tomaban sus alimentos sin que nosotros los viéramos. Ya que se cubrían, entrábamos. Los hombres se fueron a dormir a la casa de la abuela, las mujeres a nuestra casa. El último día, cuando ya se iban, a otro día las íbamos a llevar a tomar su autobús de regreso a la Ciudad de México, y de ahí se iban a Chiapas. Ellas nos escucharon, les entregamos algunas cosas y decidieron que las conociéramos. Se quitaron los pasamontañas, los paliacates, y vimos que eran unas niñas, y nos empezaron a contar sus historias de vida. Lloramos casi hasta amanecer con ellas. Mi madre ya no quería que se fueran. Les decía, quédense aquí. Aquí van a ser como mis hijas, y después se traen a su familia. Y ellas decían, no nos podemos traer a todos. Tenemos que regresar. Pero entonces esa noche yo tomé una decisión, Liz. Yo ya no podía, después de todo lo que había escuchado y lo que yo sentía, ser indiferente, y por lo tanto había encontrado mi vocación. Y los momentos que marcaron tu vida, o sea, esto que dices me parece brutal, de tener como mujer el dolor en la espalda. Como destino. Como un destino, ¿no? Y que, o sea, voy a atreverme a decirlo, todavía pasa. Todavía tenemos esa, digamos, y esa deuda histórica con las mujeres. O sea, y no termina de cambiar el paradigma. No, y el del paradigma del poder que hoy tienen las mujeres, reproduciendo la cultura patriarcal, en la corrupción, en el nepotismo. Una mujer tiene que encontrar una forma distinta de gobernar. Claro. No podemos reproducir lo mismo que hicieron los hombres, y hay muchas mujeres gobernando como hombres. Claro. Que me disculpen los caballeros, ¿verdad? Bueno, pero te termino de contar esa historia porque ese día preparé mi maleta. Iba yo a ser guerrillera. A otro día vamos a dejar... Tu mamá, si les estoy diciendo que se queden a las otras, y tú ya te Pero no sabía mi mamá, Liz. A otro día, cuando las vamos a dejar a su autobús, vamos cargando las maletitas, mi mamá las deja donde las teníamos que entregar, y dicen, bueno, adiós, gracias, arranca el señor del autobús, y entonces volteo y le digo a mi mamá, mamá, yo ya me voy. ¿A dónde vas? Mamá, yo me voy porque a partir de hoy me voy con ellos, voy a luchar con ellos, yo me voy a comunicar con ustedes. Y entonces mi mamá, ¿me estás loca? ¿Cómo crees que te vas a ir? Y me empieza a detener y le digo, mamá, me voy porque hay una causa para luchar. Me voy porque yo no puedo quedarme aquí mirando cómo me convierto en una mujer como tú. Yo quiero ser libre. Qué duro. Yo quiero ser independiente. Yo quiero luchar por mí. No quiero ser como tú, madre, déjame ir. Y entonces se puso a llorar mi mamá y me dice, tienes razón, hija, soy el peor ejemplo. Pero no te vas, me voy. Y dejas huérfana a todas tus hermanas. Porque yo no te voy a ir a dejar a una ilusión de lo que tú crees que es. Pero no creas que la violencia y lo que estas niñas viven es bonito. Y entonces se sube al autobús conmigo. Y mi mami tenía manera de persuadirme, bajé más adelante con ella, enojada, indignada. La lastimé, y creo que muchas mujeres quisieran romper las cadenas de el sometimiento, de la humillación, del dolor, de la violencia. Es muy difícil, muy difícil. Y yo siento que tu mamá tenía como la conciencia un poco más, digamos, despierta, y que es una cosa que tienen nuestras mamás y nuestras abuelas. Nosotros pensamos que no escuchan sus cadenas, o que no saben, o que no saben, o no entienden, o no están conscientes de que tienen las cadenas. Claro. Pero que claro que cuando caminan las escuchan. No, solo claro. que no pueden cortarlas. No. Y esa es nuestra labor histórica Claro en estos tiempos. Mi mamá tuvo 5 hijas, y mi mamá fue una feminista sin saberlo. Claro. Porque ella se defendía, porque ella era distinta, por eso tuvo hijas valientes, porque ella nos decía, prepárense en la vida, hija. Ella no nos preparaba para ser exitosas, ella nos preparaba, porque imagínate lo que nos decía, estudien una carrera, hija, para que cuando tengan un marido
que las maltrate, que las golpee y que las quiera abandonar con sus hijos, ustedes tengan con qué defenderse. O sea, no era para ser exitosas, es para que tengas de qué comer. O sea, qué tristeza. Y entonces me acuerdo que regreso, Liz, pero ya con otra conciencia, y entonces escucho hablar de Andrés Manuel López Obrador. Un personaje que está luchando contra la corrupción y contra Bueno, ¿y el cómo te fraude fue ahí? electoral. Dime cómo te fue ahí en el ejército zapatista. Bueno, tuve la oportunidad de conocer al subcomandante Marcos, tuve la oportunidad de conocer a la comandanta Ramona. Después creo que no era lo que yo pensaba, ¿no? Como todos los movimientos tiene cosas buenas y otras no tantas, pero me fue muy bien porque tuve la oportunidad de acompañarlos hasta el momento en el que vino la comandanta Ramona y se subió a la Cámara de Diputados a hablar por primera vez, ¿no? Me fue bien porque aprendí, me fue bien porque luché con ellos, me fue bien porque acompañé estos ejercicios de consultas populares que eran de verdad inéditos en México. Y hoy me siento satisfecha porque me tocó votar la reforma electoral que le da plenos derechos a los pueblos originarios y que reconoce por primera vez los acuerdos de San Andrés Larraínzar, ¿no? Entonces me fue bien y creo que la vida me dio la oportunidad de conocer, de sentir y de llegar hasta el momento en que lo reconocemos ya como senadora de la República, ¿no? Ahorita que pases Andrés Manuel, antes que la audiencia, yo les voy a contar el día en el que yo admiré profundamente a Ana Lilia Rivera Rivera. Creo que era 2014 o 2013, no me acuerdo bien. Y estábamos en Tlaxcala. Y tú sabes que el presidente tú más que nadie sabes que el presidente se subía a todos lados. Tú organizaste un evento que era masivo, de esos pocos que aparecían en esos momentos. Y era masivo, o sea, el centro de Tlaxcala estaba llenísimo. Y tú eras la abridora del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Se echó un discurso que yo me acuerdo que yo lloraba, o sea, me acuerdo que lloraba porque era ese discurso que te llega porque te sientes súper identificado. Y entonces es bien buena para la arenga, Ana Lilia. Y yo me acuerdo que Andrés Manuel miraba y miraba y miraba a Ana Lilia. Y le dice, ya ahora sí lo presenta, ¿no? El líder Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera creo que era candidato. Era nuestro presidente del Consejo Político. Bueno. Y entonces el presidente López Obrador agarra el micrófono y dice, pues yo ya no tengo nada que decir, ya lo dijo todo ella. Sí, me acuerdo, en Zacatelco, sí me acuerdo. Sí, yo me acuerdo muchas veces, yo decía, o sea, yo ahí conocí, digamos, por primera vez a una mujer que se subía y decía lo que le dolía al pueblo, para qué estaban ahí y por qué estaba ahí el presidente López Obrador, en ese momento presidente del Consejo. Pero sí. ¿Tú cómo lo conociste y qué anécdotas tienes con él? Yo lo conocí mucho antes de que él me conociera. Él a mí me conoce personalmente hasta el 2007. Pero yo empiezo a tener referencias de él en el año en 1994 fue cuando fue el éxodo por la democracia. Sí. No me acuerdo si fue en el 94. Sí, sí fue. Pero fue en el éxodo. ¿Por qué me acuerdo de él? Porque fue a Tlaxcala. Y venía caminando. Yo tengo, mi población, mi comunidad está muy cerca de la carretera federal que llega a Texcoco. Entonces es la carretera federal por la que se llega a la Ciudad de México. La gente de mi comunidad lo esperaba. Los estaban esperando con agua, con comida, y yo estaba ahí entre toda esa gente. Cuando ellos dan la vuelta en una curva, caminando muchas personas, y yo nunca lo había visto personalmente, Liz, nunca. Pero mis ojos se clavan sobre ese señor que viene caminando en medio de todos. Y cuando llega y los empieza a saludar, y la gente lo abraza, y entonces nunca me acerqué a él. Se fueron, solamente tomaron agua, la aceptaron, siguieron caminando. Y yo pensé en ese momento, ¿quién es ese hombre que todos estos señores dejaron su familia, sus trabajos por seguirlo a cambio de una ilusión, de una esperanza? Seguramente es un gran líder
que vale la pena seguir. Y entonces empecé a seguir a Andrés Manuel López Obrador, a tal grado, Liz, que Andrés Manuel López Obrador es para mí maestro, ejemplo, legado, uno de los motivos más grandes de mi vida, de ser mexicana y tlaxcalteca, porque nos enseñó a resistir, Uy, sí. porque nos enseñó a creer, porque nos regresó la dignidad y porque nos devolvió la oportunidad de recuperar este gran país que es nuestro, porque lo vi levantarse de las derrotas electorales con una fuerza cada vez más grande a pesar de la persecución de los medios, de esa campaña inhumana que se fue sobre él después del fraude del 2006. Lo vi sobrevivir en el momento, yo creo que parteaguas de la historia, en el desafuero y crecerse como un gigante. Entonces, para el 2005, bueno, yo ya era una seguidora de Andrés Manuel y yo ya había decidido militar entonces en un partido. Antes detestaba los partidos Sí, y me imagino. decía, la lucha tiene que ser civil y la lucha tiene que ser armada, no nos va a quedar de otra. Y Pues sí, te formaste en el zapatismo, claro. Y después escucho lo que él dice y pienso hay que dar una oportunidad. Y la oportunidad es buscar la transformación pacíficamente y viene el desafuero. Por la vía democrática, además. Por la vía democrática, ¿no? Y entonces viene el desafuero y me meto de lleno ya como activista en el proceso en contra, en un país que parece mentira, todavía dormido. Yo iba a las preparatorias y les decía, jóvenes, es necesario, y nadie me hacía caso. No había activismo organizado, el PRD era un partido chiquito, no tenía estructuras, no tenía formación política, muy cooptado, y entonces pues las luchas empezaron a ser más por células civiles que por el propio partido. Eso fue lo que levantaba el licenciado Andrés Manuel. No solamente una estructura de un partido modorro, sino que el pueblo se empieza a levantar. Sí. Y entonces llega el 2006, logramos que el desafuero lo hiciera más grande y que fuera nuestro candidato, no lo detienen, y entonces coordinó 11 municipios para nuestro presidente. Pues viene el fraude electoral del 2006 y pues mucha tristeza, ¿no? Mucho coraje. Sí, totalmente. Y entonces dice, reencauzamos la lucha. No puede ser violenta, tiene que ser democrática, tiene que ser pacífica. Y cada vez entiendo más las cosas que él nos enseñó. Yo me acuerdo cuando llegamos a un mitin masivo como todos después del fraude, donde nos dice, hoy nos vamos a quedar aquí. Oye, no llevábamos más que lo que llevábamos. Sí. Aquí en permanente protesta en el Zócalo hasta que se decida en los tribunales que corresponda si se ratifica o no el triunfo de Calderón. ¿Nos quedamos? Sí. Y en ese día se arman los campamentos de resistencia en el Zócalo y en Reforma. Y la gente quiso quedarse, Liz. Bueno, aún día hay que contar todo lo que se vivió en esos campamentos de resistencia. Éramos hermanos. Me acuerdo que las noches se apagaba la luz porque había reglas a las 9 de la noche, todos calladitos. Había quien controlaba estado por estado, los que entraban, los que salían. Pero la solidaridad de los mexicanos de la ciudad. Llovía y pues salíamos de nuestras casitas de campaña donde estábamos acampando porque pues el agua, y dormíamos en cartoncitos y en tablitas de madera, y allá a un ladito el licenciado Andrés Manuel en su casa de campaña. Y la doctora Claudia también ya estaba ahí. Sí, eran compañeritos, el licenciado Noroña me contaba que eran compañeritos o sea, eran vecinitos de casa de campaña. Pues todos salíamos con nuestros cartones, nuestras cajas, pasaba la lluvia y el frío, y llegaba la gente de la Ciudad de México con café, con pan, con cobijas, con ropa. En la madrugada, 5 de la mañana, llegaba a la central de abastos, cargada de fruta para que a otro día se repartiera entre campamentos los alimentos. Se apagaba la luz y empezaba la música. Yo era vecina de los jarochos y cantaban y bailaban, y los tlaxcaltecas bien serios, luego ni nos hablábamos entre nosotros, pero del otro lado escuchabas la fiesta, ¿no? Fue muy bonito. Un día hay que contar la narrativa de lo que ahí adentro pasaba, pero bueno,
Viene la Convención Nacional Democrática, todos sabemos que se ratificó a Calderón, no se hizo caso al voto por voto, casilla por casilla, y entonces decidimos que el presidente Andrés Manuel tome protesta como el gobierno legítimo, una decisión de la Convención Nacional. Tomamos protesta. Ese día nunca se me va a olvidar, Liz. Hasta el cielo lloraba. Un frío. Y llovía. Y estábamos ahí cuando aparece el licenciado Andrés Manuel para que le ponga la banda del gobierno legítimo Rosario Ibarra. Y entonces empezamos a cantar el himno nacional. Y todos llorando, Liz. Ojalá haya grabaciones de ese momento que hagan un paneo de cómo la gente lloraba, no de sentimiento, de coraje, un coraje que se iba acumulando por millones. Y entonces nos regresamos a nuestros estados, ahora a construir el gobierno legítimo y a credencializar. Era organización popular. Pero entiendo mucho de lo que hizo el presidente, porque había tal enojo que el desbordamiento por el fraude electoral, por la pobreza y el hartazgo, podría ser violento. Por eso él dijo, nos quedamos aquí. Porque cuando él dijo, nos quedamos aquí, todos los líderes se quedaron en el Zócalo. Entiendo que lo que él hizo fue poner la mesa, que le llorara al muerto los 9 días, para que cuando se levantara, ese ímpetu y esa furia se hubiera convertido en lucha pacífica y democrática y no violenta o de guerrilla. Porque había muchos en el movimiento que clamaban. Todavía me acuerdo cuando íbamos a formar Morena, lugares donde nos decían, ya no más partidos, son las armas, nunca lo van a dejar ser presidente, ¿no? De ahí salían las frases de, tú ganaste pero no quedaste, ¿no? Porque la gente decía, nunca lo van a dejar, ¿no? Entonces, él, muy inteligente, sabía cómo el pueblo tenía que ser conducido por una lucha democrática y pacífica. Pues todo eso lo vivimos, Liz, ¿no? Entonces, para el 2007, pues viene la elección de candidatos a diputados en los estados, y es donde yo levanto la mano para ser candidata en mi estado. Había yo estado muchos años luchando, y entonces, en ese tiempo, los líderes del partido, porque yo fui perredista, me afilié al PRD por mi presidente. Cuando el PRD era bueno, ya ahorita no existe. No. Pido ser candidata y me dicen, no te voy a decir quién me dijo, pero los líderes de ese tiempo, es que en tu distrito nunca ha ganado una mujer. Y luego eres de una comunidad rural, luego es más difícil, tendrías que ser de la cabecera. Y luego pues tienes dinero, porque la política es dinero. Entonces entendí, eres mujer rural y pobre, estás jodida, tú no puedes ser candidata. ¿Sí? Aún así, me empeñé y gané. Después en que se apague la cámara me dices quién es para agarrarle mucho coraje. Te lo voy a decir. Cuando gano el proceso interno, en el proceso interno tengo un accidente terrible. Muchos pensaban que ya no iba yo a levantarme, me levanté a continuar, y llega el licenciado Andrés Manuel López Obrador a recorrer todos los distritos en el 2007, porque él nunca dejó de caminar para seguir manteniendo vivo el movimiento. Y entonces llega a Calpulalpan y a Nanacamilpa, que eran los municipios de mi distrito, y ahí lo recibo. Hasta ahí lo conozco personalmente, por primera vez. Gracias al presidente Andrés Manuel, arrasé las votaciones sin un peso, una mujer rural, sin dinero y mujer, ¿no? Ganamos las elecciones y fue la primera vez y la única que el PRD tuvo una candidata que ganara de mayoría una elección. Después ya prácticamente está eliminado, ¿no? Y entonces fue algo muy bonito. Bueno, en esos tiempos, después vinieron otros. Me tocó la oportunidad de concebir el movimiento desde su nacimiento en el 2006. Ante el fraude electoral, ya dentro del PRD había grupos que estaban aliándose al viejo régimen. Y que se consume en 2012 con el Pacto por México. Entonces, cuando nos dicen, es que Morena se fundó hace... No es cierto. El licenciado Andrés Manuel fundó a Morena desde el fraude del 2006. Ahí empezó a concebirse una estructura ciudadana, amplia, que después se convierte en este gran partido.
no lo hubiera consolidado, si no lo hubiera trabajado durante tantos años. Y hay que decir, es el partido político más grande de América Latina. Pero además es el movimiento revolucionario pacífico más grande del mundo, ¿no? Que es lo más grande, el movimiento de transformación, de la revolución de las conciencias. Entonces en mi vida tuve la suerte, Liz, primero de nacer en una familia consciente, con pobreza. Tuve la suerte de tener una madre feminista. Tuve la suerte de encontrarme muy pronto al ejército zapatista y encontrar al revolucionario pacifista más grande de la historia contemporánea, el licenciado Andrés Manuel. Todas esas luchas me han formado. Por eso cuando me preguntan, ¿quién eres tú? Soy el resultado de mis afortunadas circunstancias. Oye, además de esta lucha social, también tienes un compromiso con el medio ambiente. Tú eres firmante de la demanda del maíz. Yo, digamos, tuve algún tipo de cercanía con la demanda del maíz. Ya no estoy tan enterada sobre ese tema, pero yo me acuerdo que tú eres de las firmantes de la demanda del maíz contra monstruos internacionales como Pioneer DuPont, Monsanto, ahora es Bayer, Syngenta, o sea, la agroindustria del mundo, y además, también hay que decirlo, era Zagarpa y Semarnat, por los permisos contra el maíz transgénico. Sí. Que es una lucha que ha sido ejemplo en muchos lugares del mundo. Claro. ¿Qué te hace luchar por el maíz nativo a ti? Como siempre digo que soy resultado de mis circunstancias, las luchas que he entendido también son producto de mis circunstancias. Nací en una comunidad rural, donde el maíz para todas nuestras familias es nuestro padre, nuestro hermano, nuestra madre, nuestro hijo. ¿Somos hijos del maíz? Pero también es mi sangre, mis huesos, mi historia y mi conciencia. Cuando era niña, mi trabajo era desgranar para preparar el maíz para las tortillas de otro día. Ana Lilia, nadie me había hecho llorar en una entrevista y ya voy 2 veces. Oh, bueno, discúlpame, Liz. No, es muy conmovedor porque además tiene mucho fondo. O sea, mucho fondo de quiénes somos nosotros como seres humanos, y a veces tendemos a deshumanizar al político y decir, no, está ahí por interés, el poder por el poder, y yo pienso que en este momento las mujeres son muy valiosas porque cuentan las formas mucho más humanas y menos rígidas. O sea, que es desde el corazón de cómo se han formado para llegar a donde están en puestos de poder y ocuparlos y reivindicarlos y conquistarlos. Tú síguele. Bueno, no te quiero hacer llorar, es la historia, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que las instrucciones eran claras de mi madre. Terminaba yo de desgranar y me decía, levantas todo el maicito. Para empezar, no es el maíz, es el maicito. Y hay cariñito, porque el maicito no se pisa, no se barre, no se quema, no es basura. Y ella me decía, mientras se agachaba a levantar los granitos que quedaban bajo una maceta, bajo la mesa, porque el maíz es nuestro padre, también es nuestra madre, es nuestros huesos. Mi madre me dijo eso. Entonces nunca se me olvidaba, entonces siempre terminaba de desgranar y ahí andaba yo recogiendo hasta el último granito de maíz. Y después era un ritual ponerlo a hervir. Número 1. El maíz tiene que estar ya cocido cuando caiga la noche para que repose. Y el cencal, que es el lugar donde guardamos las mazorcas, se deja descansar. En la noche no se desgrana, no se molesta el maíz, tiene que dormir. Entonces yo aprendí que el maíz era persona, era mi familia. Y en la recámara donde dormían los abuelos, siempre estaban los costales de la semilla del siguiente ciclo. El costal del maíz que había sido seleccionado para sembrar, pero también estaba el haba, estaba la calabacita, o sea, la pepita de calabaza, la semilla, todo el sistema milpa guardado en costales, durmiendo a un lado de ellos. Yo sé ahora que lo protegían de las ratas, de los insectos, tenía que estar en un lugar fresco, el mejor lugar era donde dormían. Por eso es que el maíz es mi familia. El maíz me enseñó 2 cosas. El valor que tiene en nuestra cosmovisión y en nuestra alimentación, y también me enseñó a conocer el universo y las estrellas, y me enamoré de la ciencia y la tecnología por el maíz, porque un día estaba yo desgranando, caída la tarde, ya portándome mal, y de repente empecé a ver que la luna se movía.
me asusté mucho porque después vi que las estrellas se movían. Entonces entré corriendo a tu pobre casa. Mi mamá era una mujer muy trabajadora. Después de una jornada pesada en el hogar con tantos hijos, tenía una maquinita de coser de pedal. Esa era mi cuna y lo que me arrullaba en las noches. Ta, 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 ta. Sí. Y entonces entré corriendo y estaba en su maquinita de coser. Y entré y le digo, mamá, se va a acabar el mundo. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué tienes tanta prisa? Digo, mamá, es que no sé qué está pasando, pero yo veo que la luna y las estrellas como que se están cayendo, como que se están moviendo y creo que la tierra también va a caerse. Ah, no se va a caer. ¿Por qué? Pues ¿por qué no se va a caer? ¿Pero por qué se mueve? Pues porque se mueve. Su porque sí, porque al final fue ya porque sí. No me dejó satisfecha y empecé a preguntarle a mi papá y mi papá me explicó más y mi papá me dio un gran regalo, Liz. Mi padre me regaló 2 libros que marcaron mi vida. Mi primer libro, El Principito. Uy. Y el segundo libro, Cosmos, de Carl Sagan. Y me dijo, ¿quieres saber del universo? Aquí. Por eso soy una fanática de la ciencia y la tecnología. Y de la filosofía, El Principito es pura filosofía. Que no es para niños, y ahora que lo leo más adulta, digo, cada vez que lo veo entiendo que hay que aprender más de este libro. Entonces, el Cosmos me enseñó cosas más importantes de lo que yo me hubiera imaginado que podía saber del universo, y eso fue gracias al maíz. Entonces, cuando viene la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando se pacta UPOP 78, que es, ustedes saben que un tratado de libre comercio no es uno, son muchos acuerdos en uno. Y en este iba por primera vez un acuerdo que establecía que hubiera leyes de certificaciones de semillas en los países miembros que le pudieran dar oportunidad a empresas transnacionales con ciertos composiciones en laboratorios o descomposiciones de nuestras semillas, generar mejoradas y entonces darles el derecho de patente de obtentor, que es como una especie de propiedad intelectual sobre el maíz. Sí, sí. Y entonces fue cuando dijimos, no, ¿cómo? Vamos a permitir que las grandes empresas se queden con la riqueza del maíz, que es evolución de más de 10,000 años en Mesoamérica, que le pertenece a los pueblos, convertido en un negocio de unos cuantos. No, era muy difícil en los 80s porque la campaña nacional Sin Maíz No Hay País nace ahí. Sí, sí. Que la gente entendiera la diferencia entre una semilla nativa, una semilla mejorada y una semilla transgénica. Y entonces empezamos a organizarnos y después estos nos fuimos encontrando y se fue haciendo una colectividad de organizaciones indígenas, campesinas, de científicos comprometidos con México. Que son unas eminencias. Así es. Ahí conocí al doctor Turrent. Uy, qué cosa. Conocí... Una gozada platicar con el doctor Turrent. Claro, sabe todo del maíz. Todo del maíz. Pero además te enamora lo que sabe del maíz, sí. ¿No? Pero también conocí a Adelita San Vicente, conocí al doctor Pasca, conocí a Elena Álvarez Bulla, bueno, tantos personajes que están ahí, a Jesusa, ¿no? Que hay Jesús. Porque también había artistas, pero también había sociedad civil que buscaba mejores alimentos y entonces la Fundación de la Tortilla, en fin, el maíz aglutina a todos, ¿no? Ahí nos conocimos y entonces empezamos a hacer activismo, información, pues contra todos los medios y todos los intereses, ¿no? Y la campaña empezó a ir creciendo. Llego a ser diputada gracias a mi pueblo y lo primero que hago es decir, ya tenemos un diputado, la campaña ya tiene un diputado. En Tlaxcala vamos a iniciar la defensa del maíz. Y entonces los amigos dicen, ¿pero podrás? Pues intentémoslo, necesitamos un cerebro sensible, inteligente, que encuentre por dónde. Y tengo la suerte de encontrarme con René Sánchez Galindo. Un gran abogado, con una sensibilidad y una inteligencia que pudo encontrar las puertas por las que sí se podía, porque todos decían, no se puede, vas en contra de una ley federal, la de organismos genéticamente modificados, y luego el Tratado de Libre Comercio, pero René encontró por donde sí se podía. Y entonces el gran constructor de la primer ley
que declara el maíz nativo patrimonio alimentario y cultural de un pueblo fue René, porque René nos dijo, no nos vayamos por los derechos económicos, vamos a perder, defendamos derechos humanos. Y por los derechos humanos, es un derecho humano una alimentación sana, es un derecho humano tu cultura, y entonces que sean patrimonios culturales. Pero también le metemos esto y aquello, y entonces toda la campaña se va a Tlaxcala hasta que consolidamos la ley. Ahí se hizo lo de las ferias del maíz. Ahí. Que es una feria impresionantemente linda, de granos, todos los productos que venden, o sea, a mí me parece, y ahí hay arte, los niños participan, es un gran evento en Tlaxcala. Niños, viejos, campesinos, todos. Consumidores, porque teníamos que buscar la forma de cómo enseñarle a la gente a valorar lo propio y a defender sus semillas. Y no era ya lo habíamos intentado en conferencias, se aburrían. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué les gusta? Pues hagamos ferias campesinas, que se sientan orgullosos. Y encontramos en las ferias campesinas una manera de intercambiar conocimiento, de manifestar orgullo y dignidad y defensa. Así, esas ferias campesinas que también ya tienen como más de 30 años, en Vicente Guerrero sobre todo, pero que se han extendido a otras partes de Tlaxcala y de México, fue el inicio de una gran lucha que nos lleva en algún momento a decir, bueno, ya vienen permisos del gobierno federal para la siembra experimental de maíz transgénico en el gobierno de Felipe Calderón. Tenemos que hacer algo. Y entonces René nuevamente dice, tenemos que presentar una demanda colectiva. Ya estuve analizando ante el escepticismo de muchos, no, incluso muchos científicos que estaban en la causa tenían como miedo de meterse en ese nivel y que pudieran ser evidenciados por algún motivo, porque hay mucha disputa entre que si los transgénicos hacen daño a la salud o no. Eso dicen que no está probado, pero René supo conducir por el otro lado. Dijo, no, lo que está en riesgo es que se pierda el germoplasma, la evolución genética que es patrimonio de los pueblos. Y mientras haya ese riesgo, nosotros podemos defender en la demanda colectiva basándonos en el principio precautorio. Y entonces él nos abrió los ojos y encontramos una manera de enfrentar la demanda colectiva para detener la siembra de maíz transgénico experimental. Lo que nunca nos imaginamos es que no nos íbamos a defender de los monopolios agroalimentarios, sino de que litigaban en nuestra contra dependencias federales, claro, como SADER y Zagarpa, ¿no? Entonces ha sido toda una historia, pero logramos. ¿Cuántos años llevan en eso? Pues imagínate, yo creo que, ya no recuerdo ahorita bien los años que lleva la demanda colectiva, pero la iniciamos como por el 2012, 13. Sí, porque en el 14 es donde les dan la... Sí, en el 2013 empezamos la demanda colectiva. Y en el 14 es donde les dan la medida precautoria. Sí, nos conceden. Sí. Y todavía no terminamos de litigar, la demanda está todavía pendiente en la Suprema Corte, ¿no? Qué viajezote, ¿no? No, y sigue esa defensa, porque a pesar de que logramos una reforma constitucional que protege el maíz nativo de modificación, de cualquier modificación genética, tenemos los paneles de controversia internacional, el decreto de Andrés Manuel López Obrador, nuestro gran presidente, que dijo no vamos a importar más maíz amarillo, es lo otro, que nos llevó a estas controversias. Tantos intereses que todavía están en juego actualmente sobre nuestro maíz. Sobre todo en la renegociación del TEMEC. Es increíble la codicia que hay sobre el maíz. Ojalá el pueblo de México entienda que la lucha en defensa del maíz es nuestra lucha por nuestra soberanía, por nuestra seguridad alimentaria, que el día que nos quiten el maíz ya la conquista habrá arrebatado todo a los mexicanos. Sí, por el reconocimiento de los pueblos, la culturalidad, Mesoamérica, o sea, sí somos hijos del maíz y sí representa algo el maíz en nuestra cultura, en nuestra cosmogonía, en nuestra cosmovisión, sí, claro, en la manera de ver el mundo, ¿no? Sí. Quiero preguntarte de otra cosa. Dime. Quiero decirte, o sea, tú como mujer que creció en la lucha y que ahora perteneces al movimiento político de la transformación en México, ¿qué piensas sobre tener la primer mujer presidenta después de lo que significó el primer piso de la transformación con López Obrador? Pienso que mejor imposible. Tuve el gusto de conocer a nuestra presidenta
en la Convención Nacional Democrática, cuando una más como nosotras todos los días estaba en esa plaza. A ella la recuerdo además haciendo otras cosas, ¿eh? Era muy buena para conectar, no sé por qué la recuerdo jalando cajas con cables. No sé qué conectaba la doctora, pero haciendo un trabajo tan sencillo y tan grande al mismo tiempo, de solidaridad con el movimiento. Cuando viene ya el momento en el que termina el gobierno del licenciado Andrés Manuel y está por iniciar al siguiente candidato para Déjame continuar. interrumpirte antes de eso. Fíjate que lo que acabas de decir es bien importante porque a las mujeres, sobre todo, que estamos hablando de esto, se nos minimiza por el trabajo que pudimos haber hecho en el movimiento, ¿no? O sea, yo me acuerdo, y lo he contado en este espacio, yo me subía a los camiones, andaba saloneando en la universidad y así, ¿no? Cuando llego a la mañanera, una de las cosas que me dicen es que yo era parte del movimiento estudiantil que no quería el rector y que yo me la pasaba saloneando diciendo que queríamos una educación democrática. Y eso eran los titulares de Puebla, que yo qué hacía si yo era una revoltosa, ¿no? Cuando Ariadna Montiel se vuelve secretaria del Bienestar, le decían cuidavallas, igual que a Leticia Ramírez, porque ellas eran las encargadas de recibir a las personas que iban a estar en el templete con Andrés Manuel López Obrador. Y la prensa lo que decía era, ¿ahora qué? ¿De cuidavallas a secretaria de Bienestar? Justo como en el desdén que tienen por el trabajo social, porque ahora vemos esas marchas de todas fifís horribles que no saben ni asolearse esas personas, ni nada, ni caminar. Nos tienen que pasar por el cafecito. Nosotros nos íbamos con la boca seca a todos lados, sí, ¿no? Y en este momento de que dicen, ¿cómo hacen eso? Y dices tú, o sea, puede ser muy sencillo, pero eso ayudaba a que la lucha democrática y pacífica se llevara a cabo. Claro. Y eran las tareas que nos tocaban a cada uno, a lo mejor a mí salonear en la universidad y salir con mis pancartas en el 132 y no dejar de marchar y no dejar de pronunciarse a favor, ¿no? Pero no quita lo otro. Ariadna, vimos, fue una secretaria de Bienestar, o sea, impresionante, extraordinaria, con una capacidad organizativa fuera de serie. Ahorita con Morena, sí, sus primeros pasos son, pues ni modo, yo voy a defender con todo mi patria, ¿no? Igual pienso que era esto de la doctora, ¿no? Sí, porque la doctora es una persona que se ha formado, que está preparada. El hecho de que tú hagas que colabores en la forma en que sea necesario y oportuno para consolidar una democracia verdadera en tu país, no implica que seas una persona que no está preparada. Claro. Todos nosotros, los que estamos alrededor del movimiento, hemos estudiado una carrera, leemos, conocemos la historia de México y podemos el día de hoy estar haciendo el trabajo más sencillo como cuidar una valla, pero eso no implica que seamos ignorantes o que no sepamos con claridad lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra patria. Habría que pensar cómo conciben el poder los que señalan que para llegar a él, entonces, necesitas pertenecer a una clase social política o tener determinadas identidades políticas con familias para creer que el poder por designación es tuyo y que cuidar una valla o salonear, como dices, o repartir un periódico o tomar una tribuna en una plaza pública trepada en el toldo de un carro con un altavoz, te hace una persona no apta para el ejercicio del poder, ¿no? Esos son los paradigmas que tenemos que romper. Sí, porque antes el poder se vendía o se heredaba, ahora no. Ahora es un método democrático ahora como la encuesta. Claro. ¿Quieres gobernar a tu pueblo? Conoce a tu pueblo, camina a tu pueblo, toca las puertas, di cuál es tu proyecto y cuál es el proyecto de transformación. ¿Quieres eso? Ve con la gente, apersónate, que era lo que nos enseñó López Obrador. Así es. Entonces, yo pienso que el caso de lo concreto que me preguntas sobre qué pienso de tener una mujer presidenta, pues tiene que ver con lo que vi y lo que me toca en su momento en el 2023-24 definir, cuando salen las famosas corcholatas. Yo veo a todos los personajes que están ahí, nunca lo dudé, Liz, era ella, sí. Es ella. ¿Por qué? Porque no era entregar
el gobierno a un siguiente representante de Morena. Era entregar el movimiento, que es una lucha intelectual, profundamente humana. Es la lucha pacífica por cambiar el régimen. Cambiar el régimen no es cambiar un partido por otro en el poder. Morena es un instrumento para alcanzar el poder, pero se nutre del movimiento, la lucha de las causas. Eso era lo importante. De todos los que estaban, con todo respeto, podrían tener sus atributos y sus cualidades, pero la única que podía garantizar que el movimiento genuino se consolidara con el partido es nuestra presidenta. Coincido. No había otro. Entonces, cuando veo eso, digo, bueno, vamos a tener presidenta. 200 años esperando que llegara una mujer a ejercer el poder supremo de este país. ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? Porque hoy nos los está demostrando. Yo he visto cambiar a nuestra presidenta, Liz. La mirada de doña Claudia es distinta desde que es presidenta. Todavía a mí me tocó saludarla y hablar con ella cuando estaba separándose de la jefatura de la Ciudad de México. Para empezar ya, acababa de pedir ya su licencia para meterse lleno en el proceso. Y entonces yo la saludo allá en Tlaxcala y ella me dice que todavía sentía como que el apego a lo que estaba haciendo, ¿no? Y que se tenía que meter de lleno en esto, su mirada. La mirada que yo veo de la presidenta cuando recorre el país y cuando termina esta trayectoria que ya hemos leído, su diario de esta transición histórica. Qué gran libro, por cierto. Ahí yo creo que la presidenta terminó de entregarse completamente al movimiento, porque ahora yo la veo hiperactiva, no sé a qué hora se levante nuestra presidenta y a qué horas duerma, pero no le queda de ver nada al anterior. No decían, a lo mejor va a bajarle tantito el ritmo. He escuchado, me lo han dicho. Si pensábamos que íbamos a descansar un poco más, trabajar el doble. Entonces, nuestra presidenta no ha quedado a deber al movimiento ni al partido. La presidenta está enfrentando adversidades y desafíos muy grandes. No ella, porque con ella todas las mujeres. Siempre cuando salgo a las asambleas informativas donde vivo, el año pasado hice 1050 asambleas informativas. ¡Qué bárbara! Este año estoy multiplicándolas. Y todas son en apoyo al gobierno de nuestra presidenta. A la gente le hago 3 reflexiones. Y son los 3 desafíos de nuestra presidenta. El desafío cultural, a una mujer siempre le exigen más. Uy. Para medio decir que igualaste, pero difícilmente dirán que superaste. Por eso me molesta tanto cuando dicen, le manda, le ordena, le dice. No, el presidente Andrés Manuel respeta absolutamente a nuestra presidenta porque es una mujer íntegra y muy inteligente. Totalmente. Entonces, es ese desafío cultural. Las mujeres pueden y podemos bien, ¿no? Y no nos manipula nadie. El segundo desafío, aparte del cultural, es el de profundizar la transformación. Porque llegar al poder tan rápido y ser el partido más grande de México y de América Latina implicó en un momento optar entre la efectividad y los principios. Y esa efectividad nos llevó a que en este momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en ese claroscuro muchas costumbres del viejo régimen se pudieran haber reproducido en algunos espacios de representación de Morena. Nadie dijo que el cambio de régimen iba a ser fácil y nada más por cambiar de partido. La transformación del poder no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba. Y ese es el gran reto de nuestra presidenta. Por eso festejo la reunión que tuvimos con ella la semana pasada. ¿Qué les dijo? Cuéntanos un poco. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero por eso no nos dejan No. Pero, o sea, lo que se pueda, pues. Pero lo que sí puedo decirles que la presidenta nos dijo a todos que en este momento donde lo más importante es sostener el movimiento para lograr la transformación tan anhelada, ella no se va a meter en las designaciones que le toca a su pueblo. Los pueblos, cada estado, cada pueblo definirá su destino, que ella lo va a respetar, y nos dijo eso.
si tenemos que optar entre efectividad y principios, que les quede claro, su presidenta opta por los principios. Bien. Qué Nada más orgullo. les digo eso, ¿no? Cuando dijo eso, la verdad, no nos queda de ver nada. Nuestra presidenta tiene claro el momento que le toca, y ese es el segundo gran desafío. Y el tercer desafío, la relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué momento le ha tocado a nuestra presidenta de dirigir este país? Y qué afortunados somos los mexicanos, todos, hasta los que no simpatizan con Morena, de tener una presidenta como la que tenemos. Su altura de miras, su altura de congruencia, su limpieza y su honestidad que le da todo el poder de enfrentar a un imperio como el que está enfrentando, por ser lo que es, honesta, inteligente, digna y que ama profundamente a su pueblo. Esas características, pocos líderes del mundo los tienen. Y si esta mujer se planta frente a un poderío tan grande, es porque sabe que cuenta con un pueblo tan grande como el pueblo de México. Y entonces, cuando la veo, aprendo. Cuando la veo, soy humilde al decir, un soldado como yo en esta revolución tiene un gran general al que seguir, ¿sí? Hasta que nos costara la vida, ¿no? Ay, entonces, no, pues feliz y orgullosa de estar en este proceso histórico con nuestra presidenta enfrentando los desafíos. Tengo dos preguntas más. Nosotros a mí me gusta mucho Tlaxcala, tú lo sabes. Sí. Yo pienso que es uno de los pueblos más hermosos. Hay como cosas que uno no sabe, pero dices tú que son serios, pero tú le tocas una fibra a un tlaxcalteca y es dadivoso, es amable, o sea, acoge, te da lo que tiene, o sea, son extraordinarios. Muy generosos. Muy, muy generosos. El pueblo tlaxcalteca es una cosa impresionante. Vicente Guerrero es un paraíso. O sea, de plantíos, un paraíso, de gente trabajadora. Bueno, yo puedo seguir hablando de Tlaxcala porque a mí me gusta mucho. Pero lo que quiero preguntarte es, Tlaxcala enfrenta muchos desafíos, sobre todo en seguridad. Antes se decía, hace una década, que era tránsito o que ahí cooptaban a los tratantes. Ahora es todo. Ahí se quedan, ahí trabajan y también sirve de tránsito. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos en seguridad en Tlaxcala? El tema de la seguridad es un tema complejo y estructural que no empezó hace 3, ni 6, ni 7 años. Este proceso de degradación de la seguridad en México ha ido creciendo, sobre todo en los años del neoliberalismo, porque fue una alianza de intereses incluso transnacionales sobre la reproducción cada día más violenta de la delincuencia en México. Tlaxcala no es una isla, está dentro de este país, y tarde o temprano estas redes de la delincuencia que coopta territorios iba a llegar igual al Estado. El desafío más grande que tenemos en el estado de Tlaxcala es romper las cadenas de corrupción y de impunidad. Con eso estamos ayudando a nuestra presidenta para poder liberar a México de este problema tan grave. El gobierno tiene que romper estatales, municipales, en todos los sentidos, cualquier alianza que tengan con la delincuencia organizada. Eso implica gobiernos honestos, gobiernos que no lleguen al poder con dinero de procedencia ilícita. Ahí es donde empieza el rompimiento. No aceptar esos viejos sistemas de control de masas que después terminan pagándose muy caro. Entonces hay que romper las cadenas de la corrupción y de la impunidad. Pero también hay que reestructurar el tejido social, por muy reiterativo y demagógico que parezca esta frase. El neoliberalismo destruyó la célula más importante de nuestra sociedad, la familia. Hoy hay muchas familias donde comparte el abuelo que fue el que llevó la luz, el agua, la comunidad, el abuelo respetable, el hombre de palabra, con un nieto que se dedica a halconear el huachicoleo, y viven en la misma casa y están en la misma comunidad.
cómo el honor puede convivir con toda la decadencia de esta sociedad. ¿En qué momento lo perdimos? Lo tenemos que recuperar, nuestro tejido social. Entonces, la pacificación de México empieza casa por casa, familia por familia. Todos debemos de ser responsables de nuestros jóvenes, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sienten, de lo que anhelan, y el gobierno tiene que generarles oportunidades de trabajo, de salarios dignos, de satisfacción plena de su vida. Tenemos que hacer muchas cosas buenas para que el mal que alrededor los acosa no los termine cooptando, y eso implica principios, valores, lo que solamente la familia puede hacer. Cuando yo voy a estas asambleas y hablamos de la transformación y de la seguridad, que son los temas con los que yo ahorita voy con la gente, les digo, la transformación de México empieza conciencia por conciencia. No esperes que la clase política, que el partido, no. Tú eres la revolución que empieza en tu cabeza y en tu corazón. Ahí está. Pero la seguridad, tampoco esperes que te pongan un policía casa por casa, persona por persona. El gobierno tiene que hacer su trabajo, sanear el sistema, pero el pueblo, la sociedad, tiene que limpiar a sus jóvenes. Yo no voy a venir a hacer lo que te toca. Criticas que se les dan becas porque dicen que lo ocupan para droga o para alcohol. No, el Estado hace lo que le toca. Fueron invisibles durante casi 40 años los jóvenes de México. Sí. Pero tú eres el padre, tú eres el que tienes que verificar que esa beca se gaste en cosas buenas. No esperes que el gobierno sea el padre de tus hijos, porque padre y madre es una labor que nos corresponde hacer desde casa. Si tú a tu hijo lo cuidas, lo proteges y no permites que caiga en vicios o en la frivolidad de creer que lo que ve en esta cultura tan violenta que tenemos en México, de querer ser narco y que con eso va a ser importante y trascendente. Si tú cuidas a tu hijo del corazón, de su alma y de lo que él piensa, mira, con eso estás ayudando a México. Entonces, la pacificación empieza, ¿no? Yo luego les digo, a ver, de todos los que estamos en esta reunión, ¿qué es lo que más le gusta a tu hijo? Su color favorito, su comida favorita, su música. Dame los números telefónicos de sus 5 mejores amigos. ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? Qué bárbara, si desapareciera tu hijo hoy, ¿dónde lo buscarías? Sí, ¿dónde lo buscarías? Y entonces las familias se quedan pensando. Y entonces les digo, nuestros hijos están en casa, pero están solos. La ansiedad y la depresión es la enfermedad de nuestros hijos. Después de la pandemia, están peor. ¿Quién los forma? La cultura de la violencia. Les regalas un videojuego que los enseña a matar, pero no los enseñas a respetar la naturaleza, la vida, el agua, los animales. Dime un videojuego que te enseñe a amar. No. Todos te enseñan a matar, a robar, a violentar. Y tú se los regalas. Dime qué ven en los teléfonos celulares hasta las 3 de la mañana. Estas plataformas que hacen trascendente a un ser humano que reproduce un discurso en una pirámide emblemática de México, es tan intrascendente que soñó toda su vida con ser trascendente imitando algo que vio en esta cultura de muerte que es la cultura de Estados Unidos, ¿no? Y entonces a la gente la hago reflexionar y les digo, hoy es nuestro día, llega a tu casa, revisa a tu hijo, a qué huele, su mirada, revisa las mochilas, revisa las bolsas de los pantalones, revisa de vez en cuando el celular si es menor de edad y date cuenta que te necesita. Ámalo, quiérelo, condúcelo, protégelo, acompáñalo, porque ya afuera de la casa todo lo que haya no lo vas a poder controlar, pero sí adentro. Y de adentro fortalecemos a México. La paz de México empieza casa por casa, familia por familia. Entonces necesitamos una gran campaña que le dé el valor a la familia que no se le ha dado. Y eso es cultura y deporte. Cultura y deporte. Es elitista la cultura todavía. Todavía sí. Un niño de una comunidad rural no tiene acceso a una escuela de música. Un joven de una comunidad rural que tiene algún talento artístico no lo puede desarrollar, no tiene para el pasaje, para ir a donde está el instituto. Necesitamos más cultura, necesitamos más deporte, necesitamos más familia, necesitamos más amor y necesitamos romper los nexos con la delincuencia organizada, castigarlo enérgicamente, ser el referente de lo que hoy hace nuestra presidenta.
Tengo una última pregunta, pero no sé si me la quieres contestar. Ya si no me la quieres contestar, sabré por qué. Viene el proceso electoral del 2027. Y yo quiero saber si tú te vas a anotar para encabezar los... ¿cómo se llaman estos? Los... ¿Coordinadores? La coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Durante 29 años he luchado por la democracia y por la justicia en nuestro país. El anhelo más grande que tengo es servir a mi pueblo. Tú hablabas del pueblo de Tlaxcala y a mí se me llena el corazón del orgullo que siento de ser tlaxcalteca. La deuda tan grande que hay contra nuestro pueblo tan estigmatizado a nivel nacional, sí, tan invisibilizado, tan estigmatizado. Pero también creo que la presidenta necesita aliados verdaderos, que no simulen, que se comprometan con el proceso de transformación como ella nos los está enseñando todos los días. Y en ese sentido siempre he dicho que yo voy a estar donde mi pueblo quiera, donde le haga falta al movimiento y donde me necesite mi presidenta. Si estas tres circunstancias se dan, entonces buscaré ser coordinadora de la Cuarta Transformación en Tlaxcala. Ojalá que sí, Ana Lilia. Ojalá que sí. Yo auguro y te deseo mucho éxito, porque yo creo que Ana Lilia es una de las pocas políticas que yo, o sea, la veo en tribuna y la veo chambear y digo, esto es genuino. O sea, es cómo se ve hasta a través de una pantalla cuando las cosas no son posadas o no son para llamar la atención de la gente que escrolea el internet, sino de quien está comprometido. Y yo he visto tu lucha. Entonces, te deseo mucha suerte, Ana Lilia. Gracias, muchas gracias Liz, por venir. Y gracias, Liz, por tan bonita entrevista. Sacaste de mí hasta recuerdos que ya no me acordaba que tenía. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, no se les olvide suscribirse, comentar, darle like a este video si les gustó. Y nos vemos después con otra entrevista. ¡Adiós!